Bueno, mis estimados, buenas noches. Estamos ya para comenzar el estudio sobre las parábolas de Jesús. Y hoy es una parábola muy, pero muy interesante. Yo aprendí mucho preparando el estudio. Lo que quiero que hagamos es leer el pasaje. Yo voy a leer de la Nueva Biblia de las Américas y luego vamos a orar y luego vamos a comenzar con el estudio. Si tienen una Biblia, por favor, ábranla a Mateo capítulo 18. Versículos 21 al 33. Solo deberían ser como 15 segundos de retraso, pero si no está transmitiendo, está bien, solo que se grabe ahí. No pares nada, solo déjalo ahí que siga. Que creo que no está transmitiendo, pero está bien. Mateo capítulo 18, versículos 21 al 35. Yo leo de la Nueva Biblia de las Américas, dice así. Entonces, acercándose Pedro, preguntó a Jesús, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contestó, no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Al comenzar a ajustarlas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo algo con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagara la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Tenga paciencia conmigo y todo se lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo, encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y echándole mano lo ahogaba diciendo, paga lo que debes. Entonces su consiervo cayó a sus pies, cayendo a sus pies le suplicaba, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Así que cuando sus consiervos vieron lo que había pasado, se entristecieron mucho y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamando al siervo, su señor le dijo, siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido su señor le entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por esta parábola que estudiaremos esta noche. Quiero pedirte, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos ayude a entenderla y que nuestros corazones estén atentos y receptivos a lo que tú tienes que enseñarnos y la forma en cómo seremos desafiados en esta noche. Nos encomendamos a ti, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Bueno, miren la introducción que escribí. Tenemos varios incidentes en los evangelios donde entre los discípulos se daban discusiones, a veces acaloradas por motivos pequeños y sin importancia. Generalmente cuando no se podían poner de acuerdo, terminaban preguntándole a Jesús qué debían hacer o cómo debían pensar. Sin embargo, las respuestas de Jesús no siempre eran del agrado de ellos, porque o bien los desorientaba más, o les hacía romper con sus esquemas de comportamiento, tradición o cultura. Entonces, casi que para los discípulos era último recurso ir a Jesús, porque sabían eso, que cuando ellos fueran a Jesús, normalmente se iban a dar cuenta que todos estaban equivocados y que no era lo que ninguno pensaba. Y muchas veces iba a ir en contra de las costumbres de ellos, en contra de la cultura de ellos, en contra de lo que habían hecho desde que eran niños, etc. Y por eso discutían entre ellos. Y
algo así creo que fue lo que pasó aquí. Una de estas situaciones es la que motivó el relato de Jesús sobre el siervo malvado o el siervo que no perdona. Mateo nos cuenta que un día, quizá con la exhortación a cómo lidiar con las ofensas provocadas por otros, que es el pasaje que está antes, si ustedes miran ahí en Mateo capítulo 18, el pasaje que estamos, pero el versículo 15 en adelante, el pasaje dice, si habla de cómo resolver las situaciones cuando alguien nos ofende. Porque el pasaje comienza diciendo, si tu hermano peca contra ti, esto es lo que debes hacer. Y él da los pasos de cómo se deberían tratar esas situaciones. Lo primero que uno debería hacer es ir uno solito, sin contarle a nadie, a hablar con esa persona. Si la persona reconoce su error y se disculpa, Jesús dice, pues, has ganado a tu hermano. Ahí se acabó el asunto. Si no, dice, entonces toma a otro que sea maduro y ve y habla con esa persona. Ya entre dos tienen que convencerlo de que te ofendió, de que hizo algo malo. Y dice dos para que haya testigos. O sea, la función del otro es ser testigos. Y si no los quiere oír, dice, entonces involucra a la iglesia, a los líderes de la iglesia. Y si no escucha a los líderes de la iglesia, entonces dice, este es el pasaje donde se enseña el principio de la excomunicación, es decir, no, ni siquiera te juntes con él, tenlo como un pecador, dice Jesús. Parte del problema es que nosotros ni por cerca usamos ese procedimiento. Nos ofende a alguien y ¿qué es lo primerito que hacemos? Vamos y le contamos a nuestros mejores amigos, mira lo que me hizo. Y ahí ya rompimos el patrón de resolver conflictos de la Biblia. Cuando no cumplimos el primer paso, es mucho más difícil resolver conflictos. Porque entonces depende de la persona que le contemos, pero nunca se confronta a la persona. Y de repente todo el mundo lo sabe, menos el que cometió la ofensa y el pastor. El pastor normalmente es el último que se entera de las cosas. No, es cierto. A veces el pastor es el último que se da. Los hermanos saben todo lo que está pasando y el pastor cree que son unos angelitos los que están ahí sentados. Porque yo pienso lo mejor de ustedes, hermanos, no vayan a pensar. El punto es, si no seguimos el procedimiento bíblico, es muy difícil resolver conflictos. Una ilustración, porque esto también da lugar a los chismes. Cuando alguien me ofende y la primera persona con la que yo hablo no es con esa persona, ahí es donde nacen los chismes. Y mi sugerencia es tengamos mucho cuidado. Pensémosla 2, 3, 4, 5, 10 veces antes de ir a hablar con otro de un problema que tuvimos con alguien. El primer paso siempre debería ser ir personalmente con esa persona. Y si no funciona, ahí es donde la Biblia nos da espacio para buscar a otra persona que nos ayude. El problema es que lo primero que hacemos es contarle a otro y el otro le cuenta a otro, y si el otro conoce al pastor, pues con suerte se entera el pastor, pero yo ya no puedo hacer nada porque el modelo bíblico ya nos está siguiendo. Y ahí pues lo único que yo hago es, ni modo, se amolaron. Ustedes mismos lo echaron a perder. Pero quizá con ese contexto es que Pedro se le ocurre esta pregunta, la que vimos ahí. Pedro se acerca, sigo leyendo, y le preguntó a Jesús, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7? Es posible que Pedro hasta se sentía generoso diciendo 7, porque el número 7, como hemos hablado en otras ocasiones, en la numerología hebrea, judía, el número 7 significa algo completo, algo que ya no le falta nada.
mala concepción es decir que el número 7 significa perfección. No, el número 7 no significa perfección. El número 7 significa algo completo. Interesantemente, no es el único número que significa algo completo. El número 3 también significa algo completo. Y el número 10 también significa algo completo en la numerología judía. Y entonces, yo creo que Pedro hasta 7 le dice. Y ya vimos lo que Jesús hizo. El sobresalto, sigo leyendo ahí, se dio cuando Pedro se dio cuenta que las matemáticas de Dios son diferentes. Nunca son iguales a las nuestras. Sus operaciones no suelen dar el mismo resultado que las de los hombres. Jesús, para darle respuesta, usa otro número que era entendido también como algo completo, 10. Literalmente en el idioma original dice 77 y 7. O sea, multiplicándolo por 10. Ahora bien, el resultado no es 490. 70 veces 7 es ¿cuánto es? 490, por si no habían hecho la matemática. Sino que lo que Jesús quiere comunicar es ¿cuántas veces debería perdonar al que te ofende? La respuesta de Jesús es siempre. Es como si te hubiera dicho, tú perdonas siempre y no te preocupes por llevar la cuenta exacta de las veces que te han ofendido y de las ocasiones que has tenido que perdonar. Perdona siempre a todo el que te ofenda porque en el reino de Dios el perdón no tiene límites. Y ahora va a proceder a contarles la parábola. Y la parábola, pues ya la leímos, pero es un rey que que de un día decide ajustar cuentas, muy probablemente con sus gobernadores, y todos empiezan a guiar y llega uno que le debe una cantidad absurda de dinero. Y aquí tengo unas conversiones matemáticas. La parábola solo aparece en el Evangelio de Mateo, en lo que parece ser un tiempo de conversación con sus discípulos. Este es el contexto. Aquí no es todas las multitudes, aquí es Jesús con sus 12 discípulos. Y todo el capítulo 18 de Mateo es eso. Al inicio del capítulo 18 son los discípulos hablando, discutiendo entre ellos quién va a ser el mayor. Y le preguntan a Jesús y Jesús agarra a un niño, etc. Ahí está la parábola de la oveja perdida que vimos la semana pasada. Luego este pasaje de cómo discutir o cómo resolver los conflictos interpersonales. Y después viene esta parábola. Entonces, el contexto no ha cambiado. Es Jesús y sus 12 discípulos. No es todas las multitudes y no solo ellos. Jesús responde a varias preguntas personales que ellos le hacen. En particular, el contexto inmediato de nuestro pasaje incluye el proceso de cómo se deben resolver los conflictos interpersonales. Ya hablamos de eso. Esto motivó la pregunta de Pedro en el versículo 21 y la parábola que Jesús enseña como respuesta a esta pregunta de ellos. En ella Jesús compara el reino de los cielos con cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Ahora, y esto aquí creo que es donde vamos a empezar a tener cuidado. No todo lo que aparece en la parábola tiene una correlación con el reino de los cielos. El punto que Jesús quiere comparar es cómo funciona la justicia en el reino. Un rey que quiere ajustar cuentas con sus siervos. Ese es el elemento que está siendo comparado. Y vamos a ver por qué es importante eso. La deuda se mide en talentos. Ahora, talentos no es una medida que nosotros usemos hoy en día, así que aquí hice varias conversiones. En el Antiguo Testamento, un talento eran más o menos 75 libras. 75 libras son como 30 kilos para los mexicanos. Ahora, dice que normalmente eran de oro, y hoy en día una libra de oro, obviamente no se vende por libra, sino que se vende por onza, pero una libra tiene 16 onzas. Una libra de oro hoy en día cuesta aproximadamente $25,000. Y un talento tenía 75 libras. Imagínense cuánto costaría un talento. Eso quiere decir que un talento equivaldría hoy en día a $1.9 millones. O sea que un talento era bastante. ¿Y cuánto debía este? 10,000 talentos. O sea, 1.9 billones. Es decir, 1.900 millones de dólares.
Esta era la deuda de este. Ahora, como una comparación, en el libro de Éxodo, y ahí está el pasaje si lo quieren buscar, se dice que usaron 29 talentos de oro para la construcción del tabernáculo. Y este hombre debe 10,000. Es una cantidad que no nos podemos imaginar. Ahora, hay gente hoy en día que tiene esa cantidad, así que no es algo extraño. Ahora, en el Nuevo Testamento, eso era el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento era diferente porque en el Nuevo Testamento el talento era una medida monetaria que usaban los romanos. Un talento era igual a 6,000 denarios, moneda romana. Un denario era el salario de un día para un obrero. O sea que un talento equivaldría a 6,000 días de trabajo. En nuestra parábola dice que el primer siervo debía 10,000 talentos. Si lo pasáramos a días de trabajo, un denario serían 60 millones de días de trabajo. O sea, 165,000 años de trabajo para que este hombre le pagara la deuda. Ahora, para que tengan una idea cuánto vale hoy en día, depende de cuánto sea el salario mínimo, pero en California, a partir del 1 de abril, el salario mínimo para los restaurantes de comida rápida será de $20 la hora. Así que a partir del 1 de abril, su hamburguesita de McDonald's le va a costar mucho más, porque el costo, las tiendas se lo van a pasar a los consumidores. Pero el salario mínimo legalmente para los trabajadores de comida rápida en California a partir del 1 de abril va a ser $20 la hora. Ahorita creo que anda como 17.50. Y entonces, eso quiere decir que una persona que trabajara un día en la comida rápida va a ganar aproximadamente $160 al día, de 8 horas. Así que un talento sería igual, usando ese número, a $960,000, casi $1,000,000. La deuda de este siervo sería entonces 960 millones. Eso es lo que este cuate le debía al rey. En cambio, el segundo siervo le debía al primero 100 denarios, o sea, 100 días de trabajo, sería equivalente más o menos a unos $16,000. Es una cantidad considerable, pero es algo que sí se puede pagar, ¿verdad? Si no, háblenme del carro que compraron. Ahora, y esa es la comparación entre los dos siervos. Y eso es Jesús creo que usa números inflados para probar el punto. Otra vez, las historias no eran historias verídicas, sino que eran historias que perfectamente bien podrían ocurrir en el contexto en el que ellos estaban. Ahora, ¿qué significa la parábola? La parábola obviamente está hablando del perdón, pero no pretende, y quiero enfatizar eso, no pretende decir cosas como los buenos perdonan y los malos no perdonan. No es ese el propósito. O sea buena persona y perdone a los que lo ofenden. Quizás no es esa la enseñanza principal. O perdona porque tú también has sido perdonado. No son esos los elementos que se resaltan en la parábola. Si tomáramos esta línea, no quedaría más que decir cosas como algo así como he sido perdonado, no tengo más remedio que perdonar. O como Dios me ama, no tengo más alternativa que amar sin protestar y además con una sonrisa en el rostro. Pero esto es demasiado simplista, creo yo, y hace que se pierda el verdadero sentido de la parábola. Ahora, hemos estado hablando de parábolas, de cómo íbamos a clasificar las parábolas, y esta parábola también es una parábola de 3 puntos porque hay 3 personajes, un rey, un siervo y otro siervo. Pero la relación es un poco diferente porque las parábolas que hemos visto hasta ahora han sido de 3 personajes, pero hay uno en común que se relaciona con 2. Por ejemplo, la parábola que vimos la semana pasada de la oveja perdida era el pastor,
una oveja perdida y 99, pero todas estaban en relación con el pastor. Esta parábola es diferente porque se ve como quien dicen una obra de 3 actos. En el primer acto es el rey con el siervo que le debía 10,000. Luego el segundo acto es el siervo que fue perdonado, que le perdonaron la deuda de 10,000, con su consiervo que le debía 100. Y la tercera escena sería otra vez el rey con el primero que él había perdonado. En esta parábola el rey en ningún momento se relaciona directamente con el segundo siervo. Entonces, por así decirlo, es una relación de rey subordinado y subordinado con su co-subordinado, es decir, los dos son siervos, pero uno es consiervo del otro, es decir, están al mismo nivel. Y yo creo que así va a ser también, desde esa perspectiva, tiene 3 partes y cada parte nos va a enseñar algo, aunque quizás no va a ser específicamente con los personajes que participan. Pero la clasificamos así. Creo que el punto principal no es tanto saber por qué hay que perdonar, sino qué es el perdón. Eso es lo que creo que Jesús quiere enseñar. La actitud del siervo que no perdonó demuestra que no había entendido qué es el perdón. Y esta es la idea del siervo que no perdonó. Consigue la solución para su problema, se salva a él, se salva a su familia, se le perdona la deuda. Y con eso ya tiene bastante. Ahora ya puede hacer lo que se le dé la gana, incluso vengarse del susto con uno de sus colegas. Y entonces, obviamente, este siervo no había entendido qué significa el perdón. Y eso es lo que Jesús quiere enfatizar. Lo que el siervo malvado no entendió es la importancia de la misericordia y la gracia del perdón. Desde esta perspectiva, estas serían las lecciones. Aquí tengo 3 y vamos a hablar un poquito más de ellas. Número 1, la actitud del rey al perdonar la gran deuda de su siervo ilustra la abundante gracia de Dios al perdonar pecados. Número 2, la actitud del siervo que no perdona ilustra lo absurdo que es despreciar la gracia de Dios. Alguien a quien se le ha perdonado mucho y aún así maltrata a su colega, no merece vivir, es lo que va a decir la parábola. Y la tercera sección, cuando el rey decide castigar al siervo que no perdona, ilustra el terrible castigo que le espera a los malvados. Ahora, eso es lo que pasa en esa escena. El que había sido perdonado por el rey, literalmente es como que si la gracia que recibió le hubiera pasado por encima. No la entendió, no la apreció, no cambió absolutamente nada de quién era él. Y eso es lo que la parábola está tratando de remachar ahí, que el que no entiende va a actuar como el siervo malvado. Y por eso digo que esas son las lecciones. Ahora, los últimos versículos, miren lo que dice el versículo 34 y el versículo 35. Y enfurecido su señor, y esta es la conclusión de la parábola y la enseñanza de Jesús, y enfurecido su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que debía. Y obviamente ya sabemos que era una cantidad que no debía pagar. Así también, y este es Jesús hablando, mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Esos 2 versículos se han dado o se han prestado para 2 interpretaciones equivocadas. Por lo menos 2. Hay otra que escuché, pero no es tanto como estas 2. Perdón. Por un lado, ha sido usada por algunos para enseñar que la salvación se pierde. ¿Por qué? Pues la idea es, primero lo perdonó y después cuando se dio cuenta de lo que hizo, lo volvió a meter a la cárcel, lo metió a la cárcel. Entonces algunos han dicho, bueno, esto enseña que la salvación se pierde.
porque primero lo perdonó y después lo desperdonó. Le quitó el perdón que le había dado. Pero creo que no es ese el problema. La clave está en entender, la clave para entender esto es que el siervo que no perdona es llamado por el rey siervo malvado en el versículo 32, lo que indica que aunque fue expuesto a la gracia, este siervo es malvado. Por lo tanto, recibe el castigo de un malvado. La maldad de este siervo se ve en que experimentar la gracia del rey debería motivarlo a mostrar misericordia a otros. Eso es lo que dice el versículo 33. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo así como yo me compadecí de ti? Y eso quiere decir que este hombre era un malvado y aunque experimentó el perdón, no cambió absolutamente nada. Siguió siendo malvado y por lo tanto recibió el castigo de un malvado. Lo único que hizo es aprovecharse del rey para su propio beneficio. Ya me perdonaron, ya no tengo que preocuparme, y después va y hace lo que quiere hacer. Y eso no debería ser así. Ahora, ¿se puede usar este pasaje para enseñar que la salvación se pierde? Lo pongo ahí como pregunta. Pues yo creo que no, porque Jesús mismo explicó que no todo el que dice ser su seguidor es un verdadero seguidor. Y para esto me gustaría que fueran aquí mismo en el Evangelio de Mateo, al capítulo 7. Esta es la conclusión del Sermón del Monte, una de las principales enseñanzas de Jesús. Y en el capítulo 7, miren lo que dicen los versículos 21 al 23, se los leo. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí los que practican la iniquidad. Este es Jesús hablando. Y si ustedes se fijan, ahí Jesús no dice, ya no los conozco, sino que dice, jamás los conocí. Y yo creo que es el caso como este siervo malvado. El siervo malvado en esta parábola experimenta elementos de la gracia de Dios, pero nunca esa gracia llegó a su corazón. Siguió en su maldad. Ahora, la Biblia también es clara, y así como Jesús dice que va a haber gente que le diga Señor, Señor, y que incluso va a hacer cosas en el nombre de Jesús, y no necesariamente son seguidores de Jesús, hay más testimonio. Este pasaje también ya lo hemos leído, pero en 1 Juan capítulo 2, versículo 19, cuando habla de la apostasía, el apóstol Juan dice, bueno, leo desde el versículo 18, 1 Juan capítulo 2, versículos 18 y 19. Hijitos, es la última hora, y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos, es decir, gente que se opone a Cristo. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin que se manifestara que no todos son de nosotros. La otra evidencia es una de las primeras parábolas que estudiamos, la parábola del trigo y la cizaña. Dios en su soberanía permite que el trigo crezca junto con la cizaña. Y entonces tomar esa parábola de Jesús en el capítulo 18 para hablar de que la salvación se pierde, contradeciría todas estas otras enseñanzas de la Escritura, así que no creo que es eso lo que está enseñando. Este siervo era siervo malvado, actuó como malvado y recibió el castigo de un malvado, aunque pudo experimentar la gracia y el perdón de su Señor. Ahora,
Y yo sé que al final ustedes van a tener preguntas de esto, pero quiero terminar. La segunda pregunta que se hace con respecto a este pasaje ¿es perdonar a otros un requisito para ser perdonado por Dios? Eso es lo que muchos han considerado ahí en el último versículo. Dice, así también mi Padre Celestial hará con ustedes si no perdonan de corazón cada uno a su hermano. Y entonces algunos se ponen a pensar, bueno, ¿eso quiere decir entonces que para ser perdonado por Dios yo tengo que perdonar a otros? Esa es la pregunta que surge y creo que es una pregunta normal, pero y miren lo que escribí ahí. Aquí es donde debemos recordar algunos de los puntos que debemos usar al interpretar parábolas. En el primer estudio de eso hablamos, como los principios que vamos a usar para interpretar las parábolas. Entre ellos, uno de los puntos que vimos es que cualquier enseñanza que creamos que una parábola tiene, debe cotejarse con otras partes de la Escritura para afirmarla o corregir nuestro entendimiento de ella. Si decimos que es necesario perdonar a otros para ser perdonados por Dios, estamos contradiciendo otras partes de la Escritura. Creo que en lugar de enseñar que perdonar a otros es necesario para que Dios nos perdone, esta parábola enseña todo lo contrario. Perdonamos a otros porque hemos sido perdonados. Eso era lo que el rey esperaba. Si yo lo perdoné, si yo te perdoné, tú debiste haber perdonado. Y entonces, porque experimentamos el perdón, es que debemos perdonar a otros. Miren lo que dice Efesios capítulo 4, solo para muestra un botón, versículo 32. Dice así, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Y entonces el apóstol Pablo es claro, lo primero que debe pasar es que experimentemos el perdón de Dios a través de Jesucristo. Y así entonces yo puedo perdonar a otros. El perdón divino es necesario para que podamos perdonar a otros. Somos capaces de perdonar porque nuestra deuda, que era muy grande y que nunca la podríamos pagar, ha sido perdonada. El enfoque está en la grandeza de la gracia de Dios hacia nosotros. Y creo que eso responde a esas dos preguntas. Y yo sé que al final ustedes van a tener preguntas y vamos a hablar más de eso. Ahora, ¿cómo podemos o debemos aplicar esta parábola a nuestras vidas? Es la última parte. ¿Cómo podemos o debemos perdonar? Miren lo que digo aquí. El perdón nos permite confiar en Dios. Perdonar es soltar la ofensa a la que nos aferramos intensamente, es no buscar la venganza y aprender a dejar la situación en las manos de Dios. Hacer esto no es nada fácil, así que quizá valga la pena reflexionar un poco acerca de las implicaciones de no perdonar. ¿Qué pasa si yo no perdono? Bueno, la parábola nos dice qué pasa, ¿verdad? Pero lo que escribí aquí fue, no perdonar puede causar un daño muy grande a nuestra alma. Un escritor dijo que no poder perdonar puede llegar a ser una resistencia activa a olvidar una ofensa sufrida que te puede meter en una cárcel hecha por ti mismo, donde el resentimiento, la amargura y la ira serán tus únicos compañeros. ¿Les gustaría a ustedes vivir así? Sin ningún amigo excepto resentimiento, amargura, ira. Eso es lo que pasa cuando no perdonamos. Y por eso digo que perdonar es aprender a soltar, porque a veces nos aferramos a la ofensa. No es que, me imagino que cuando los otros consiervos vieron, porque la forma en como dice la parábola que este siervo malvado trató a su consiervo, dice que lo ahogaba, diciéndole, págame. Y entonces cuando el rey se dio cuenta, llamó a ver, cuéntenme qué pasó. Este pobre pasa, no, óigame, no me ahorcó. Bien feo me agarró. Así.
Pero muchas veces así somos. Es decir, la ofensa fue tan grave que no concebimos en nuestra mente vivir sin estar recordando esa ofensa. Y eso es lo peor que puede pasar. Porque entonces, como dijo este autor, es una cárcel que uno mismo construye a su alrededor. Y los únicos compañeros que van a estar ahí es resentimiento, amargura, ira. Nadie va a querer estar con ustedes. No, para estar con ¿para qué? Nadie los va a querer considerar sus amigos. Aún las amistades que tenían se van a separar. Los matrimonios se pueden destruir cuando hay esta clase de resentimiento. Y ese es el problema de no perdonar. Ahora, otra vez, yo no estoy diciendo que es fácil perdonar. Perdonar no es nada fácil. Pero lo que digo es que perdonar nos permite confiar en Dios. Perdonar es soltar la ofensa a la que nos aferramos intensamente, es no buscar la venganza y aprender a dejar la situación en las manos de Dios. Miren lo que digo aquí. Debemos recordar que cuando Dios nos manda que perdonemos, no quiere decir que Dios está en contra de la justicia. Porque a veces eso es lo que nos impide perdonar, el deseo de que se haga justicia, que éste pague por lo que hizo. Debemos recordar que Dios es un Dios de misericordia y de justicia. Las dos están juntas, misericordia y justicia. Y aquí sí me gustaría, miren lo que dice Éxodo capítulo 34, al inicio de la Biblia. Éxodo capítulo 34. Miren cómo se identifica Dios a sí mismo. Versículos 6 y 7. Esto es cuando los israelitas han pecado y Dios los ha castigado y Moisés le dice que le muestre su misericordia, su rostro. Miren lo que Dios le dice. Éxodo 34, versículos 6 y 7. Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y que no tendrá por inocente al culpable, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y entonces, esos dos atributos de Dios, misericordia y justicia, siempre, siempre, siempre van de la mano en la Biblia. Dios no puede ser misericordioso si no es justo. Él tiene que ser justo para poder ser misericordioso. Y ya se los voy a mostrar, pero miren el otro pasaje que tengo aquí. Números capítulo 14, también ahí en los primeros libros de la ley. Números capítulo 14, versículo 18. Miren lo que dice: el Señor es lento para la ira y abundante en misericordia y perdona la iniquidad y la transgresión, pero de ninguna manera tendrá por inocente al culpable, sino que castigará la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y aquí en este caso es Moisés el que le está recordando a Dios lo que hizo después de que cuando los israelitas, cuando mandaron a los espías a reconocer la tierra, 10 dijeron: no se puede, y ¿para qué nos trajiste aquí? Entonces Dios los iba a destruir a todos. Y Moisés ora por la nación y le dice a Dios: recuerda lo que me dijiste. Y entonces Dios, como respuesta, le dice: ok, los perdono, no los voy a destruir, no los voy a borrar de la faz de la tierra. Pero, lo que sigue en el pasaje es:
Todos estos que dijeron que yo los saqué de Egipto para que sus hijos murieran en el desierto se van a morir. Y sus hijos que ellos dijeron que iban a ser presa del lugar que les voy a dar, ellos van a heredar la tierra. Y por cada día que los espías estuvieron reconociendo la tierra, van a estar 1 año en el desierto. 40 años se pasaron en el desierto. Y de acuerdo al número del censo que tenemos ahí, lo que Dios dijo, van a estar 40 años dando vueltas en el desierto hasta que se muera toda esta generación. Y eran aproximadamente como 1.2 millones de personas. Cada día, si sacáramos promedio, se morían 89 personas de los mayores de 20 años. En 40 años, lo que los israelitas estuvieron haciendo en el desierto fue haciendo hoyos y enterrando gente. Todos los días, por 40 años. Porque Dios es lento para la ira y grande de misericordia, pero de ninguna manera va a tener por inocente al culpable. Y entonces cuando digo que perdonar es aprender a confiar en Dios, lo que estoy diciendo es, recordemos quién es Dios. Dios no va a dar por inocente al culpable. Y perdonar significa que yo voy a confiar que Él va a hacer justicia. Y eso creo que es parte de lo que esta parábola nos quiere enseñar. El ejemplo más grande, miren lo que tengo ahí en ese párrafo, el ejemplo más grande de la misericordia y la justicia de Dios es enviar a su Hijo Jesucristo para que muriera en una cruz por nosotros. Con la muerte de Jesús, la justicia de Dios quedó satisfecha. Nosotros éramos los que merecíamos morir en la cruz. Nosotros éramos los que merecíamos el castigo. Nosotros somos los pecadores. Y la justicia de Dios demanda castigo por el pecado. Y la justicia de Dios quedó satisfecha cuando Jesús murió en la cruz. Y debido a que Él murió en la cruz y la justicia de Dios quedó satisfecha, entonces Dios nos puede extender misericordia a nosotros. Porque la deuda ya está pagada. Ya no tengo yo que pagar la deuda. Y eso es lo que la parábola compara a ese rey con Dios. Él es el que toma la decisión de pagar la deuda y perdonar la deuda. La justicia de Dios quedó satisfecha. El castigo, que era muerte por el pecado, lo recibió Jesús en la cruz. Por todos nosotros. Y por eso Dios nos puede extender misericordia. Por eso dije que perdonar es confiar en Dios. Es confiar en que Él, el juez justo, quien nos ha mostrado su gran misericordia, también hará justicia en esa situación que hemos experimentado. Entonces, cuando digo que perdonar es confiar en Dios, me refiero a ese tipo de confiar en Dios. Que Dios es el que va a hacer justicia. Aquí hay un pequeño resumen. La parábola debe entenderse en el contexto de la pregunta de Pedro acerca de cuántas veces debo perdonar. Jesús quiere que Pedro cambie su perspectiva de cualificar el perdón a entender la magnitud del perdón de Dios y cómo eso nos debe cambiar. Número 2, la parábola no enseña que alguien puede perder su salvación o que Dios desea torturar a la gente que no perdona. En su lugar, enseña la seriedad e importancia de entender el perdón que Dios nos ha dado. Número 3, el perdón de Dios está basado en su gran compasión por nosotros. No es algo que Él ha hecho a la fuerza u obligado. La parábola dice que este rey perdonó porque fue movido a compasión. Y entonces la compasión es parte de la razón por la que Dios nos perdona. Número 4, el perdón debe ser una característica del verdadero cristiano y de la iglesia, quien deben extender esa compasión y gracia a otros. Y ahí está la pregunta del versículo 33. Si yo te mostré tanta gracia, ¿no debiste tú haber mostrado la misma gracia a los demás? Y eso espera Dios tanto de nosotros como individuos, como de nosotros como iglesia. Número 5, la misericordia de Dios no invalida la justicia de Dios.
De hecho, la justicia de Dios conduce a la misericordia de Dios. Y número 6, no podemos perdonar por nosotros mismos. Solo podemos hacerlo cuando hemos experimentado y entendido el perdón de Dios hacia nosotros. Y eso es súper, súper, súper clave. Por último, solo hay algunas preguntas para que ustedes puedan reflexionar sobre la parábola. Cada quien las puede contestar. ¿Por qué es difícil perdonar? ¿En qué sentido ha mostrado misericordia a Dios al perdonar nuestros pecados? Si Dios está dispuesto a perdonarnos, ¿por qué nosotros nos rehusamos a perdonar a otros? ¿Qué debemos hacer si no sentimos el deseo de perdonar? Y aquí es donde se pone peluda la cosa. ¿Hay alguien a quien usted deba perdonar una deuda hoy mismo? ¿O una ofensa hoy mismo? ¿Cuáles son algunas maneras prácticas en las que usted puede mostrar misericordia a alguien que le ha hecho mal? Esas serían las implicaciones prácticas de la parábola. Vamos a orar para terminar la transmisión y de ahí tenemos unos minutos para preguntas. Hoy no hay café tapado, así que tenemos todo hasta las 10 de la noche para hablar, así como se quedan cuando hay pan. Quiero que se queden hoy haciendo preguntas. Así no. No, oremos. Soberano Dios, gracias. Gracias por tu palabra y por el desafío de esta parábola. Señor, no permitas que tomemos a la ligera la gracia, la misericordia, la compasión que tú has tenido de nosotros al perdonarnos nuestros pecados. Y ayúdanos, Señor, a extender esa misma gracia y ese mismo perdón a otros que nos ofenden, Señor, confiando en ti, que tú eres el juez justo. Y no permitas, Señor, que nos encerremos en la amargura, la ira, el resentimiento, que solo arruinará nuestra vida y la vida de los que están alrededor de nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén.